El doctor Bernardo Klicksberg es padre de la Gerencia Social, Autoridad Mundial en Pobreza y asesor especial de numerosos países y organismos internacionales. El informe Klicksberg ha sido nominado al Premio Emmy Internacional en 2014. Uno de los mayores poetas de la historia contemporánea. Ave de una sola pluma. Fue latinoamericano y chileno. Yo he tenido que vivir la tremenda tragedia de mi pueblo. Vive el pueblo. Mis palabras no tienen amargura, sino decepción. Tema de los derechos humanos se esgrime hoy como pretexto de una acción concertada. La dictadura militar hizo lo imposible por borrar su recuerdo de la historia. Pero un poeta no se podría sentir poeta si no toma el sentido de esta lucha. Los militares destruyeron todo. Me llamo Pájaro Pablo. Luchó denodadamente por la justicia social. ¿Qué sería del mundo y de la historia sin los poetas? Y la poesía es capaz de mostrar las profundidades a las que no accede el conocimiento racional. Y allí donde la filosofía se detiene ante lo incomprensible, la poesía es capaz de iluminar. Y la poesía de por sí es portadora de belleza y de esperanza. Todo esto y mucho más lo reflejó la obra sin parangón de uno de los mayores poetas de la historia contemporánea, que se llamó Pablo Neruda y que fue latinoamericano y chileno, y que escribió sus primeros poemas a los 13 años de edad. Me llamo Pájaro Pablo. Ave de una sola pluma. Volador de sombra clara y de claridad confusa. Y a los 20 años Neruda escribió 20 poemas de amor y una canción desesperada. Uno puede creer que esa obra maestra fue escrita por un poeta en la madurez de su vida. Fue escrita por un joven chileno a los 20 años de edad, desde uno de los países, digamos, más insulares de la geografía del mundo, que estaba lleno de poesía. Mi vida se deslizó en pleno frío, un clima lluvioso, frío, unas grandes montañas nevadas. Entonces, esta comunicación con la naturaleza y esta melancolía que da este paisaje ha estado siempre conmigo. Es algo natural en mí. Es nada más que eso. Yo soy un producto, pienso que soy un poeta natural. Y Neruda fue un poeta militante. Fue un poeta que podría haber dedicado su vida exclusivamente a entregarnos esas odas
inigualables, pero no lo hizo así. Fue absolutamente multifacético. Todas las luchas fraternas del mundo estuvo presente de una manera u otra. Fue amigo íntimo de García Lorca. Y de las muchas desgracias que vio en Neruda a lo largo de su vida, una de las mayores que cayó sobre él fue el asesinato del poeta. Neruda fue estrecho amigo de uno por uno aquellos que estaban tratando de generar reflexión desde la poesía y siempre con mirada hacia la esperanza en el mundo que atravesó por tantas conmociones y por el nazismo y el fascismo a punto de tomar el poder en los años en que él escribía y escribía. Yo creo que yo he escrito tantas cosas contradictorias que de todas partes se me puede tomar para despedazarme. Soy un ser humano como todos. He tenido muchas equivocaciones, he tenido muchos errores y he tenido muchos amores y muchos dolores. Estos todos forman parte de la vida de un hombre y yo no soy sino un hombre. Y Neruda escribió y escribió y escribió, hasta llegar a su Canto General, considerado una de las obras maestras de todos los tiempos, escrito de una situación muy difícil de clandestinidad ante la persecución que se desató contra él en una de las dictaduras en el mismo Chile. Era el sur un asombro dorado. Las altas soledades de Machu Picchu, en la puerta del cielo, estaban llenas de aceites y cantos. El hombre había roto las moradas de grandes aves en la altura, y en el nuevo dominio, entre las cumbres, el labrador tocaba las semillas con sus dedos heridos por la nieve. Neruda recibió el Premio Nobel de Literatura en 1971. Indiscutido. Hace años que se comentaba que Neruda iba a recibir el Premio Nobel y cuando lo recibió dijo, entre otras cosas, tratando de hacer entender el sentido de la poesía. Hace hoy 100 años exactos, un pobre y espléndido poeta, el más atroz de los desesperados, era Rimbaud. Y Rimbaud escribió al amanecer, armados de una ardiente paciencia, entraremos a las espléndidas ciudades. Y Neruda explica el significado del mensaje del gran poeta. Yo creo en esa profecía de Rimbaud, el vidente. Yo vengo de una oscura provincia, de un país separado de todos los otros por la tajante geografía. Fui el más abandonado de los poetas y mi poesía fue regional, dolorosa y lluviosa, pero tuve siempre confianza en el hombre. No perdí jamás la esperanza. Por eso tal vez he llegado hasta aquí con mi poesía y también con mi bandera. En conclusión, debo decir a los hombres de buena voluntad, a los trabajadores, a los poetas, solo con una ardiente paciencia conquistaremos la espléndida ciudad que dará luz, justicia y dignidad a todos los hombres. Así la poesía no habrá cantado en vano. Neruda luchó denodadamente por la justicia social, por una sociedad igualitaria. Tuvo muchas desilusiones, frustraciones, por el modo en que esos ideales se fueron deformando en la historia, pero su lucha era personal. Era la lucha de un alma
genuinamente comprometida con esos ideales. En mi país se produjo algo nuevo, que es una revolución tranquila. Estamos rescatando nuestras riquezas naturales, estamos dando mayor dignidad a la vida del pueblo chileno. Cantó con gran alegría cuando Salvador Allende fue designado presidente de Chile. Él retiró su precandidatura, porque había sido postulado como precandidato a la presidencia de Chile. Era el más insigne de todos los chilenos, el más reconocido y honrado en el mundo entero. Pero yo pondría en orden inverso las cosas. Para mí, yo felicitaría a mi país, primero por su gran acción y su decisión para transformar una parte de nuestro continente, para transformar, dar justicia, dignidad a mi país, a mi patria, a mi pueblo. El que alguien tome un libro de poesía es para leerlo, recatarlo, es una comunicación secreta, intransferible con partes del alma del poeta y de la persona que está leyendo. Y esa comunicación subjetiva existe y es verdadera, y la siente como una corriente eléctrica alterna o la otra, la siente todo el mundo. Sí que fue una vida llena de compromisos, de vivencias únicas que expresó en su poesía. Neruda escribió antes de su muerte, confieso que he vivido, su autobiografía, por donde desfila este siglo XX, con sus enormes sombras y con sus tremendas luchas. Neruda cuenta en Confieso que he vivido, que cuando era muy joven, después de haber escrito en España, en mi corazón, los llevan a un poblado para leer sus poesías. Y llega al poblado y se encuentra con que eran todos trabajadores manuales, muy curtidos por el trabajo duro, desde mineros, talabarteros, hombres de a caballo. Y él dice, ¿para qué les va a servir mi poesía ahora acá? ¿Qué sentido tendrá que les lea poesía si tienen tantas desventuras y tanto sufrimiento a diario? Pero Neruda les lee los poemas de España en mi corazón. Les explica brevemente que viene de esa guerra, que en esa guerra enfrenta a los bandos del fascismo, y lee sus poemas. Y hay un silencio absoluto y total que lo entusiasma y sigue leyendo, y después de un largo tiempo finalmente termina. Y entonces todos estos hombres con manos callosas, con texturas fuertes, estallan en llanto. Y le dice uno de ellos en nombre de todos, muchas gracias, ha sido único para nosotros. La poesía, dice Neruda, verificó una vez más que puede llegar a todos los corazones, y a donde no pueden llegar muchos otros lenguajes, sí llega el lenguaje de la poesía. Yo he tenido que vivir la tremenda tragedia de mi pueblo, y por eso he escrito poesía política, por eso he escrito poesía cívica, porque no tiene uno más remedio en un país o en un continente en donde todo está por hacerse que tomar parte por los oprimidos, por los perseguidos, porque de otra manera un hombre no se siente hombre, pero un poeta no se podría sentir poeta si no toma el sentido de esta lucha. Neruda entendía el alma de los trabajadores profundamente. Entre uno de sus magistrales poemas dedicado a los trabajadores de su país, el poema se llama Que despierte el leñador. Por este poema le fue entregado el Premio Internacional de la Paz junto a Pablo Picasso.
Escribe Neruda. Yo aquí me despido. Vuelvo a mi casa, en mis sueños. Vuelvo a la Patagonia, en donde el viento golpea los establos y salpica hielo el océano. Soy nada más que un poeta. Os amo a todos. Ando errante por el mundo que amo. En mi patria encarcelan mineros y los soldados mandan a los jueces. Pero yo amo hasta las raíces de mi pequeño país frío. Si tuviera que morir 1000 veces, allí quiero morir. Si tuviera que nacer 1000 veces, allí quiero nacer. Cerca de la araucaria salvaje, del vendaval del viento sur, de las campanas recién compradas. Que nadie piense en mí, pensemos en toda la tierra, golpeando con amor en la mesa. No quiero que vuelva la sangre a empapar el pan, los frijoles. Quiero que venga conmigo el minero, el abogado, el marinero, el fabricante de muñecas. Que entremos al cine y salgamos a beber el vino más rojo. Yo no vengo a resolver nada. Yo vine aquí para cantar y para que cantes conmigo. ¿Cómo no había de provocar llanto en los trabajadores que lo escucharon? ¿Cómo no habría de conmover almas en el mundo entero? La poesía era mucho más que poesía. Cuenta sobre la esperanza que renació en los chilenos cuando Salvador Allende fue electo presidente de Chile. Entonces fue elegido como candidato Salvador Allende y yo renuncié a mi candidatura. Mi pueblo, el pueblo chileno, ha sido el más traicionado de este tiempo. De los desiertos, del salitre, de las minas submarinas del carbón, de las alturas terribles donde yace el cobre y lo extraen con trabajos inhumanos, de las manos de mi pueblo surgió un movimiento liberador de magnitud grandiosa. Ese movimiento llevó a la presidencia de Chile a un hombre llamado Salvador Allende para que realizara reformas y medidas de justicia inaplazables para que rescatara nuestras riquezas nacionales de las garras extranjeras. Donde estuvo, en los países más lejanos, los pueblos admiraron al presidente Allende y elogiaron el extraordinario pluralismo de nuestro gobierno. Jamás en la historia de la sede de las Naciones Unidas en Nueva York se escuchó una ovación como la que le brindaron al presidente de Chile los delegados de todo el mundo. Aquí en Chile se estaba construyendo entre inmensas dificultades una sociedad verdaderamente justa, elevada sobre la base de nuestra soberanía. De ese lado estaba la Constitución y la ley, la democracia y la esperanza. Del otro lado no faltaba nada. Tenían arlequines y polichinelas, payasos a granel, terroristas de pistola y cadena, monjes falsos y militares degradados. Iban tomados de la mano los fascistas y otros sectores dispuestos a romperle la cabeza y el alma a cuanto existe, con tal de recuperar la gran hacienda que ellos llamaban Chile. Allende nunca fue un gran orador y como estadista era un gobernante que consultaba todas sus medidas. Fue el antidictador, el demócrata principista hasta en los menores detalles. Encontró un pueblo trabajador que lo escuchó y sabía de qué se trataba. Era un dirigente colectivo que sin salir de las clases populares era un producto de la lucha de esas clases contra el estancamiento y la corrupción. Mi palabra
tienen amargura sino decepción. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Escribo estas rápidas líneas a solo 3 días de los hechos incalificables que llevaron a la muerte a mi gran compañero, el presidente Allende. Después del bombardeo aéreo, escribe Neruda, entraron en acción los tanques, muchos tanques a luchar intrépidamente contra un solo hombre, el presidente de la República de Chile, Salvador Allende, que los esperaba en su gabinete, sin más compañía que su gran corazón envuelto en humo y llamas. Había que ametrallarlo porque jamás renunciaría a su cargo. Su cuerpo fue enterrado secretamente, escribe Neruda, en un sitio cualquiera. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Aquel cadáver que marchó a la sepultura acompañado por una sola mujer que llevaba en sí misma todo el dolor del mundo. Aquella gloriosa figura muerta y acribillada por las balas de las ametralladoras de los soldados de Chile que otra vez habían traicionado a Chile. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. Neruda murió muy pocos días después del derrocamiento de Salvador Allende. La dictadura militar hizo lo imposible por borrar su recuerdo de la historia. Neruda vivía en la famosa Isla Negra. Los militares destruyeron todo. Saquearon Isla Negra, hicieron explotar la casa, se llevaron todo lo que allí había. Trataron de impedir que eso se convirtiera en un lugar donde fueran todos los hombres y mujeres libres de Chile y del mundo a retomar la poesía del gran poeta. No lo pudieron lograr. Todo ha sido reconstituido. Allí funciona actualmente el Museo Pablo Neruda. Allí está el gran poeta que decía que hay un porvenir y que debemos creer a Rimbaud. Va a haber ciudades maravillosas, haciendo alegoría a ciudades llenas de justicia, de libertad, de igualdad, de inclusión. Neruda, más vale encender una vela que maldecir a la oscuridad. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera.